Hola, hoy vamos a darle una vuelta a un montón de ideas interesantes que hemos sacado de las fuentes para esta exploración. Vamos a meternos a fondo con conceptos claves sobre el dinero, su historia y, claro, esta tecnología relativamente nueva que tanto da que hablar, Bitcoin y la blockchain. Exacto. Tenemos análisis muy profundos sobre qué es el dinero, cómo ha ido cambiando, textos que explican cómo funciona y para qué sirve Bitcoin, y también un vistazo a qué habilidades tecnológicas se buscan ahora. Hay bastante material, ¿sí? La idea es entender bien qué quieren decir las fuentes con eso de dinero sólido, ver cómo Bitcoin intenta ser justo eso, una alternativa digital. Y también, bueno, qué pinta la blockchain en todo esto y qué debates abre. Vamos al lío. Eso es. Es que las fuentes nos invitan a pensar en cómo ha evolucionado el dinero. Hemos usado de todo, ¿eh? Conchas, piedras enormes. Piedras. Sí, las piedras Rai, por ejemplo. Luego metales como el oro, claro. Y ahora, pues el dinero de los gobiernos, el dinero fiduciario, que no está respaldado por algo físico directamente. Vamos a ver qué hace que algo funcione como dinero, y por qué eso de la solidez, la dificultad para crear más, ha sido tan importante siempre. Y ahí es donde una de las fuentes principales lanza la idea del patrón Bitcoin, ¿verdad? Suena muy potente. Sí, bastante. La fuente lo plantea no como una simple tecnología, sino como una propuesta seria de sistema monetario, alternativo, descentralizado, al margen de los bancos centrales. Y se basa, según dice el texto, en principios económicos muy concretos de la escuela austriaca. Ya veremos qué implica eso. Muy bien. Pues, a ver, empecemos por lo básico. Para entender la alternativa hay que entender lo que ya tenemos. ¿Qué es el dinero en esencia? Las fuentes hablan de tres funciones. Correcto. 3 funciones básicas. Primero, medio de intercambio. Algo que todos acepten para comprar y vender y así no tener que hacer trueques, que es un lío. Vamos, que nos facilita comerciar. Muchísimo. Imagina tener que buscar a alguien que quiera justo tus gallinas y tenga las patatas que necesitas. Imposible. El dinero resuelve eso. Vale, la segunda. Reserva de valor. Poder guardar lo que ganas hoy para usarlo mañana o el año que viene. Si el dinero pierde valor muy rápido, pues no sirve bien para guardar. Lógico. ¿Y la tercera? Y tercero, unidad de cuenta. Una medida común para poner precios a las cosas, para calcular beneficios, deudas, para poder hacer números en la economía. Y aquí es donde entra fuerte el concepto de solidez, que no es que sea duro al tacto, claro. Dinero fuerte o débil. ¿A qué se refieren? Exacto. Es un tema económico no físico. El dinero fuerte o sólido es aquel que, cuya cantidad total ya existente es muy grande comparada con lo nuevo que se produce cada año. Y sobre todo, que no se puede producir mucho más de golpe aunque suba el precio. El oro es el ejemplo clásico. Cuesta mucho sacarlo. Entiendo. ¿Eso le da estabilidad? Le da predictibilidad a la oferta. Ayuda a que mantenga su valor a largo plazo, como reserva. ¿Y el dinero débil? Pues lo contrario. Dinero fácil, cuya oferta se puede aumentar mucho y sin demasiado esfuerzo. Y aquí la fuente es, muy crítica con las monedas actuales, el dinero fiat. Los bancos centrales pueden crearlo, básicamente, decidiendo que hace falta más. Y argumentan que eso hace que pierda valor, ¿no? La inflación. Claro, esa facilidad para aumentar la cantidad tiende a diluir su valor con el tiempo, la inflación. Hablan de la trampa del dinero fácil. Suena un poco a advertencia. Sí, es una idea clave en su argumento. Dicen que si una sociedad usa como reserva de valor algo que se puede crear fácilmente, pues los que ahorren en eso verán cómo su riqueza se va evaporando. Cuanto más fácil es hacer más de algo, menos sirve para ahorrar a largo plazo. Por eso, dicen, históricamente, se acaba usando cosas escasas. Y eso os lleva al oro, que lo mencionan mucho. ¿Por qué el oro y no sé, la plata o el platino? Por una combinación de cosas. Químicamente es muy estable, no se estropea, es fácil de reconocer, se puede dividir, transportar. Y lo crucial, es muy, muy escaso y difícil de producir más. Su ratio existencias-flujo, el famoso stock-to-flow. ¿El qué? Perdona. El stock-to-flow es la cantidad total que ya existe en el mundo, el stock, dividida por la nueva producción anual, el flujo. En el oro, este ratio es altísimo. ¿Y qué significa que sea alto? Pues que aunque de repente todo el mundo quiera oro y el precio se dispare, no se puede inundar el mercado con oro nuevo. La producción anual siempre es una parte muy pequeña de todo el oro que ya existe acumulado durante siglos. Esa predictibilidad, esa dificultad para aumentar la oferta, es lo que le dio la estabilidad para ser el dinero principal durante milenios. A pesar de los problemas que tenía, ¿no? Transportarlo, que los reyes le quitaran un trocito a las monedas. Claro,
Claro, tenía sus pegas. El transporte de grandes cantidades era un rollo. Y sí, los gobernantes a veces hacían trampas, rebajaban la pureza, esas cosas. Y es curioso que la fuente dice que, aunque ya no usemos el patrón oro oficialmente desde los 70, Desde Nixon, sí, en el 71. pues los bancos centrales siguen guardando toneladas de oro. ¿No es raro? La fuente lo ve como una señal. Como que, en el fondo, admiten que el oro sigue siendo importante, al menos como la reserva de valor definitiva del Estado. Un activo que no es la deuda de nadie más, ¿sabes? Sin riesgo de que alguien no pague. Su valor no depende de la promesa de un gobierno. Vale, pero la realidad es que hoy pagamos con euros, dólares, dinero fiat. Las fuentes hablan de cómo pasamos del oro a esto. ¿Cómo fue? Pues lo pintan como un proceso largo, no de un día para otro. Empezó siendo práctico. Dejar el oro en el banco y usar billetes que decían vale por tanto oro. Más cómodo, claro. Sí, pero eso centralizó el oro y dio poder a los bancos, y al final, a los gobiernos. Empezaron a emitir más billetes que oro real tenían guardado. La reserva fraccionaria, Y la cosa se rompió del todo. según la fuente, con la Primera Guerra Mundial. Los países necesitaban gastar una barbaridad para la guerra. Solución: suspender la conversión de billetes a oro y a imprimir. Vaya. ¿Y qué consecuencias ven a largo plazo de quitar ese ancla del oro? Pues una visión bastante negativa, la verdad. Argumentan que sin la disciplina del oro, los gobiernos pudieron gastar y endeudarse mucho más fácilmente. Y eso trajo una era de inflación constante que antes no era tan normal. También lo relacionan con las crisis económicas. Sí, sí. Dicen que los ciclos de expansión y crisis se volvieron más bestias. De hecho, culpan de la Gran Depresión no al capitalismo en sí, sino a la expansión de crédito artificial de los años 20, que fue posible por ese sistema sin oro puro, y luego a las malas decisiones de los gobiernos que, según ellos, empeoraron la crisis. Es una visión que choca de frente con la explicación más habitual, la de Keynes. Tocan también un concepto llamado preferencia temporal. ¿Qué tiene que ver con el dinero? A ver, la preferencia temporal es cuánto valoramos las cosas, ahora mismo comparado con valorarlas en el futuro. Si tienes una preferencia temporal baja, valoras más el futuro. Eres más paciente, ahorras, inviertes a largo plazo. ¿Y si es alta? Si es alta, valoras mucho más el presente. Quieres las cosas ya. Eres más impaciente, consumes más ahora, ahorras menos. ¿Y cómo conecta eso con el tipo de dinero? Pues la fuente dice que el dinero influye mucho en esto. Un dinero sólido, que esperas que mantenga su valor o incluso suba. Como el oro, o como ellos proponen que es Bitcoin. Exacto. Pues eso te anima a tener una preferencia temporal baja. Si sabes que tu dinero valdrá igual o más mañana, pues igual te lo piensas antes de gastarlo. Ahorras más, inviertes en cosas que darán fruto más adelante. Tiene lógica. ¿Y con el dinero débil, el fiat? Pues al revés. Si sabes que tu dinero pierde valor cada año por la inflación, ¿para qué ahorrar? Mejor gastarlo ahora, ¿no? Eso fomenta una preferencia temporal alta. Más consumo inmediato, menos ahorro, más deuda. La fuente lleva esto bastante lejos, ¿no? Hasta la cultura, el arte. Sí, argumentan que esta preferencia temporal alta inducida por el dinero fácil cambia la cultura. Menos visión a largo plazo, todo más inmediato. Critican incluso el arte moderno, diciendo que mucho está financiado con dinero público y es efímero, comparado con las grandes obras de épocas con dinero sólido. Es una tesis fuerte, ¿sí? Desde luego es una crítica de fondo al sistema actual. Y justo ahí, en esa crítica, es donde las fuentes meten a Bitcoin. ¿Cómo lo ven? Pues como la respuesta tecnológica a esos problemas que ven en el dinero fiat. Bitcoin, que apareció en 2008, con Satoshi Nakamoto. Que nadie sabe quién es. Exacto, un misterio. Pues se presenta como un sistema de efectivo electrónico directo, entre pares, sin necesitar bancos ni nada por el medio. Una red de dinero para Internet. Suena bien, pero también complicado. Salen palabras como blockchain, minería. A ver si aclaramos cómo funciona, según lo explican. Venga, intentamos. La blockchain, la cadena de bloques, imagínala como un libro de contabilidad digital. Pero es público, todo el mundo puede verlo, y está copiado en miles de ordenadores. Vale, un libro de cuentas gigante y compartido. Eso es. Cada página nueva, que llaman bloque, tiene una lista de las últimas transacciones confirmadas. Y cada bloque nuevo se enlaza al anterior usando criptografía, como una cadena. Por eso se llama cadena de bloques. Ese enlace hace que sea casi imposible cambiar algo del pasado sin que se note. ¿Y quién escribe en ese libro?
¿Cómo se añaden bloques? Ahí entra la minería, ¿verdad? Justo. La minería es el proceso. Es una competición entre ordenadores muy potentes, los mineros. Compiten por ser el primero en resolver un problema matemático súper complejo. Un problema matemático. ¿Para qué? Es lo que llaman prueba de trabajo o proof of work. No es que el problema sea útil en sí mismo. Es una forma de hacer que añadir un bloque nuevo cueste mucho esfuerzo y energía. ¿Y por qué tiene que costar? ¿Qué seguridad da eso? Porque si alguien quisiera hacer trampas, cambiar una transacción antigua, tendría que rehacer todo ese trabajo matemático carísimo de ese bloque y de todos los que vinieron después, y tendría que hacerlo más rápido que todos los demás mineros honestos juntos. Es prohibitivamente caro, imposible en la práctica si la red es grande. Entiendo. Así se asegura la historia. Exacto. El primer minero que encuentra la solución correcta crea el siguiente bloque, lo anuncia a la red, los demás lo comprueban y, si está bien, lo añaden a su copia de la cadena. Y así, el libro de cuentas crece de forma segura y sin que nadie mande. Vale. ¿Y qué ganan los mineros por hacer todo ese trabajo y gastar tanta luz? Pues ganan una recompensa. Por cada bloque que añaden, reciben una cantidad de bitcoins nuevos, recién creados. Es el subsidio de bloque. Y además, se llevan las comisiones que la gente añade a sus transacciones para que los mineros las incluyan rápido. Y aquí viene algo que la fuente recalca mucho por lo de la solidez, la oferta limitada. Exactamente. Quizá la idea central de el patrón Bitcoin. El código de Bitcoin dice que como máximo habrá 21 millones de bitcoins. Ni uno más. Nunca. No se puede cambiar. ¿Y la creación de nuevos bitcoins? Pues también está programada. La cantidad de bitcoins nuevos que se crean por bloque, el subsidio, se reduce a la mitad cada 4 años más o menos. Es el famoso halving. O sea, cada vez se crean menos bitcoins nuevos. La emisión es decreciente y totalmente predecible. Y por eso la fuente dice que es el dinero más sólido que ha existido, incluso más que el oro. Esa es la tesis, sí. Bastante atrevida. Argumentan que el oro, aunque es difícil, si el precio sube mucho, pues se puede invertir más en buscar y sacar más oro. La producción puede aumentar. Pero con Bitcoin no. No. ¿No? La creación de nuevos bitcoins sigue su calendario fijo. Da igual si el precio suba o baja. Si el precio sube mucho, lo que pasa es que más gente quiere minar. Entra más potencia de cálculo a la red. ¿Y eso para qué sirve? Pues según la fuente, para hacer la red más segura. Cuantos más mineros compitiendo, más difícil es atacarla. Hay un ajuste de dificultad automático que hace que los bloques se sigan creando más o menos cada 10 minutos, haya muchos o pocos mineros. Así que un precio alto no crea más monedas, sino que refuerza la seguridad. Esa escasez absoluta y predecible es lo que les lleva a decir que es más sólido que el oro. Aparte de la escasez, ¿qué otras propiedades le ven a Bitcoin? Pues varias importantes. La descentralización. No hay un jefe, nadie lo controla centralmente. La resistencia a la censura. Es muy difícil impedir que una transacción válida se confirme. Es sin permissionless. Cualquiera puede usarlo, enviar, recibir, sin pedir permiso a nadie. Y funciona como dinero en efectivo digital. La transacción se liquida directamente en la red, sin depender de que un banco cumpla su promesa. No hay riesgo de contraparte. Comparan esa liquidación final con entregar oro físico, pero en digital. Justo. Ven esa capacidad de cerrar una transacción de forma definitiva y sin confiar en nadie como algo clave, igual que el oro. Pero Bitcoin es digital. Se mueve por Internet al instante a cualquier parte del mundo. Bueno, admiten que el precio es muy volátil y que las comisiones pueden subir si hay mucha gente usándolo, claro. ¿Vale? Pero luego está el otro tema, la tecnología blockchain. Se oye para todo. Logística, votos, registros médicos. La fuente principal es muy crítica con esto, ¿verdad? Muy, muy crítica. Le dedica un capítulo entero a lo que llama, usando una analogía de Feynman, ciencia del culto a la carga. Culto a la carga. ¿Qué es eso? Es cuando imitas la forma de algo sin entender por qué funcionaba. Feynman lo usó para describir a unos isleños que, después de la guerra, construían pistas de aterrizaje falsas esperando que volvieran los aviones con regalos. Y aplicado a blockchain. Pues que muchos proyectos copian la forma de Bitcoin, usan una blockchain, pero sin entender el problema concreto y dificilísimo que Bitcoin resolvió con ella: crear dinero digital escaso y descentralizado sin un control central. Argumentan que esa descentralización con blockchain es carísima en eficiencia, en velocidad, en gasto energético. Comparan lo que gasta Bitcoin con lo que necesitaría una base de datos normal para hacer lo mismo, y la diferencia es brutal.
Entonces la conclusión es que la blockchain, fuera de Bitcoin, no vale para mucho. La conclusión de esta fuente es bastante tajante, sí. Dice que, por ahora, la única aplicación que de verdad justifica usar una blockchain pública, descentralizada y cara como la de Bitcoin es precisamente crear dinero digital como Bitcoin. Para casi todo lo demás, cadena de suministro, registros, votos, contratos inteligentes complejos, dice que o bien sigues necesitando confiar en alguien del mundo real para meter los datos, o la eficiencia es clave. Y en esos casos, pues una base de datos centralizada de toda la vida es mucho mejor, más rápida y más barata. Critica mucho a las altcoins, las otras criptomonedas. Sí, les da muchísima caña. Dice que la mayoría de altcoins y proyectos con su propio token no tienen sentido económico, que no resuelven un problema real como el dinero, que su valor es pura especulación y que muchas parecen hechas solo para que sus creadores se forren vendiendo los tokens al principio. Es una visión muy Bitcoin-céntrica, digamos. Vaya, una perspectiva clara y polémica. Bueno, cambiando un poco de tema, aunque relacionado. Con toda esta tecnología, aunque sea con las dudas que plantea la fuente sobre muchos usos, sí parece que se mueve el mercado laboral, ¿no? ¿Qué dicen las fuentes sobre oportunidades? Ahí entra la otra fuente que miramos, más centrada en empleo tecnológico. Aunque el patrón Bitcoin es muy teórico, es verdad que cuando surgen tecnologías nuevas, o que parecen nuevas, se crea demanda. Y esta otra fuente decía que no todo es programar, ¿eh? Se buscan también project managers, gestores de proyectos, y account executives, gente de ventas, en empresas de este sector. ¿Y habilidades técnicas? ¿Cuáles se mencionaban? Pues una mezcla de tecnologías bastante habituales hoy en día. Node.js, Python, SQL, cosas de la nube como AWS, Java, React.js, JavaScript, Docker. Aunque la fuente principal dude de la utilidad de muchas blockchains, la realidad es que hay empresas investigando y usando estas tecnologías, y eso crea trabajo para desarrolladores, arquitectos, expertos en seguridad, además de la gente de gestión y ventas. Que esos trabajos duren, claro, dependerá de si los proyectos al final sirven para algo útil, que es justo lo que la fuente principal pone en duda. Entendido. Bueno, hemos tocado muchos palos. Si tuvieras que resumir las ideas clave que nos llevamos de esta exploración, ¿cuáles serían? A ver, yo diría 4 cosas principales. Primero, entender bien qué es el dinero y por qué importa la solidez, esa escasez. Y cómo según la fuente eso afecta a cómo ahorramos, invertimos, a la cultura económica. Vale. Segunda. Segundo, Bitcoin como un intento de crear dinero digital sólido por diseño, con su límite de 21 millones y su emisión controlada, y a la vez descentralizado y resistente, usando blockchain y prueba de trabajo. Se plantea como alternativa al sistema actual. Tercera, la crítica a la blockchain. Tercero, esa visión muy escéptica sobre usar blockchain para todo. La fuente argumenta que es una tecnología muy específica, cara e ineficiente, y que solo tiene sentido claro para el caso de Bitcoin, y que muchas otras aplicaciones o criptos pues no lo ven claro. Y cuarta, el empleo. Y cuarto, que más allá de la teoría, la aparición de Bitcoin y estas tecnologías sí está creando demanda de habilidades diversas en el mercado laboral, tanto técnicas como de gestión, aunque su futuro dependa de si demuestran valor real a largo plazo. Sin duda, un análisis completo y que da que pensar. Hemos ido desde lo más básico del dinero y el oro hasta los detalles de Bitcoin y una crítica bastante dura a la moda de la blockchain. Sí, ha sido un viaje por la historia del dinero con una perspectiva particular, la presentación de Bitcoin como una posible revolución con sus propias reglas y un aviso importante sobre no dejarse llevar por la exageración tecnológica con la palabra blockchain. Y como siempre intentamos aquí, la idea no es salir con la verdad absoluta, sino entender mejor las preguntas importantes que surgen y las distintas formas de ver las cosas. Exacto. Y quizá una reflexión final que viene de esa idea de la preferencia temporal que comentábamos. Si es verdad que el tipo de dinero que usamos influye tanto en cómo valoramos el futuro, en el ahorro, la innovación, la cultura, ¿qué estamos haciendo al elegir las herramientas monetarias y tecnológicas que usamos hoy? ¿Estamos construyendo un futuro mejor o minando sus bases sin querer? Es una pregunta grande, que las fuentes dejan ahí, pero si tienen razón en sus argumentos, es bastante importante. Ahí queda eso. Una pregunta potente para seguir dándole vueltas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.